buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo. No, no es el conde de Guarne que está de invitado hoy, no. Es un hombre de radio. ¿Que se esconde en Guarne? Claro, un personaje querido y amable. Ningún Cristo viejo, no, porque es que estoy viéndole a su espalda una formación titular de 4-2-4, no sé cómo es, pero hay personajes en la parte, pero son personajes de los cuales Néstor se ha alimentado para tener la palabra de decirle a un país en las ondas hercianas, y yo sé que ustedes se acuerdan, en cualquier lugar del mundo, noche, buenos días. Al lado del profesor Juan Manuel González. Juan Manuel Serna. Me acordé del profe. Saludo para él en Bucaramanga. Entonces hoy tenemos a nuestro amigo, que desde hoy lo matriculo en directo y sin barrera. ¿Le sonó la idea? Se quiere asomar estas ventanitas para el mundo entero y será bienvenido. Un abrazo para nuestro querido Andrés Sanín Montoya, nuestro gran productor en Buenos Aires, Argentina. Los saludos, hermano. Flori Espondaburo, no hombre, sangre de mi sangre, a esa linda familia que hacen todo, diagraman y hacen la producción de este programa Directo y Sin Barrera. Ramón, muy contentos con nuestro querido, más que colega, el amigo. Y don Jorge Eliezer Campuzano, que ya está allí en ese remanso de paz que es el oriente antioqueño. Jorge Eliezer, ¿qué tal? Ese altar de reconocimientos, ¿no? Pero me gusta eso de que no es el conde de Guarne, sino que de se Guarne. esconde en Guarne. ¿Qué me decía? Me decía el SAT eso, me dijo un día el SAT. No. Ya yo no quiero ni salir de aquí. Digo. No, pero bueno, es que yo... Vamos a saludarlo de una vez y después ya saludamos con Fernando y con Leonardo y todos los compañeros. Les saludemos de una vez aquí a este... El conde de Guarne. El conde de Guarne. No el que se esconde, sino el conde de Guarne. Les saludemos. Permítame, yo los saludo. A ver, don Néstor. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dice el Tato, porque es en cualquier lugar del mundo. Nos alegra muchísimo en esta selección de personajes que hace Monseñor. Él elige, él busca y presenta por ahí. El obispo del Salitre. ¿Cómo yo le digo Monseñor y lo baja a obispo del Salitre, Ramón? Pero bueno, al fin y al cabo, su reverencia ahí. Muy bien. Amén. Don Néstor Armando Alzate, y ahí está para que los compañeros comiencen ahí a preguntar también. Gordito, un placer verte y escucharte, pero en la misma proporción en que yo esté escondido aquí en Carnos, estás también en Cano Grande escondido. Sí. Estamos huyendo. Y me extrañó que no me hubieras saludado como habitualmente lo haces. ¿Cómo te saluda, Néstor? No. Decilo. No. ¿Te da pena? No censura el ministerio, no censura el ministerio. Decilo, Jorge. No cierran. No, pues es que me extraña. No suspenden la licencia. Porque hoy el gordo Jorge Eliezer está muy juicioso. Muy parco. No me diga terco, no le estoy viendo es parco, no me diga terco. Bueno, porque siempre me saluda que hubo Cristo viejo. Pues que estar bravo conmigo. Bueno. Es que le veo solamente... por eso lo de Cristo. El conde de Guarne, Néstor, por el calendario allá que lo veo al fondo, entonces. Oh, Cristo viejo, pucha. No. ¿Cómo te parece? Como cuando a uno la mamá lo llamaba Néstor Armando, dije, me fui de pena. Me fui de regaño. Si lo llaman a uno por el nombre es porque algo raro está ocurriendo. No, para mí es un placer, qué rico saludar a Leonardo, a Ramón, a Jorge Eliezer, a Tato, a todos estos amigos entrañables con los que pues he compartido durante tanto tiempo, tantos años. Yo no sé, yo ya ajusté 50. ¿Cuántos llevas vos, Jorge Eliezer? 57, 57 años de radio, 57. O sea que aquí estamos reunidos en el Antiguo Testamento, amigo mío. Antes y después de Cristo. Sí. Con seguridad. Claro que Tato tampoco pues, es así como que... Yo hago parte de los picapiedras. No, pero ¿saben una cosa? Lo más hermoso de esto es que uno mira hacia atrás y al margen de cualquier consideración de lo grato que ha sido la profesión con cosas buenas y cosas malas, más me gratifica a mí es mirar uno hacia atrás y mirar hacia los lados y todavía encontrar tantos buenos amigos. Yo creo que eso es el gran capital que le tiene que quedar a uno.
los grandes, buenos amigos, compañeros de toda la vida, con quienes tuve la fortuna de trabajar, pues prácticamente con todos los grandes, con Tato, con Jorge Eliezer, con Perea me tocó comentarle, con Roger, que ya no nos acompaña, con Sergio Ramírez, el emperador Marco Antonio, Busto. Ese sí era un personaje. Uy, ese era un persona. Y Roger también era otro. No, fuera de una vez en un avión, veníamos de Bogotá, y entonces va el avión a hacer el giro para coger la pista, y me agarra de la mano, pero fuerte, y me dijo, joda, qué chanfle tan hijo de... Así de pone a llorar. Qué chanfle tan hijo de... Y con todos estos personajes, gratísimo, con el maestro Weimar Muñoz Ceballos, amigo y maestro entrañable, no sé, con todos los que pude trabajar, de todos aprendí, empezando por mi amigo aquí Jorge Eliezer, que me pegaba sus atezadas cuando trabajábamos en RCN, me pegaba sus varillazos por ahí de vez en cuando, pero yo ahora... Muy regañoncito. Y no, claro que sí, claro. Lo que pasa es que yo me lo merecía también. Me lo merecía. Sí, claro, no, lo ganaba. Era la época donde tomaba muchísimo. El problema es el desorden, yo digo el desorden bien personal, organizado. ¿no? Claro. Un desorden bien organizado. Ay, era muy distraído, yo me distraía. Hombre, a propósito de eso, yo no sé si te acordás, Jorge Eliezer, en un partido que estábamos en la cabina, Weimar era el primer comentarista, yo estaba de segundo comentarista, creo que estaba narrando vos, y yo me despalomé, me fui, y de pronto veo que cae un jugador del Medellín allá en la portería y grito yo, ¡penalti! Y se paró toda la tribuna a mirarme, porque un defensa del Medellín era en la portería del Medellín, y yo gritando un penalti a favor del Medellín. ¿Te acordás de eso, Jorge Eliezer? Sí, claro. No, pero era por eso, ¿no? ¿Oíste? Lo que dice el SAT es cierto. De pronto, sí, se desubica uno y se desubicaba. Y en eso, más que el regaño mío, es el regaño de Weimar. Los que hemos trabajado con Weimar, sabemos lo estricto que es Weimar. Weimar tiene cosas tan puntuales como esta. Por ejemplo, lo del papel de la alineación. Para él es sagrado. El papel de la alineación no se lo toque, hermano. No le vaya a hacer una línea. Jorge, y ojo, posición por posición, Sí. de izquierda a derecha, en la época en que se era 4-1, bueno, yo ahora no entiendo cómo es que eso de que 4-2-3, un volante pinza y el otro externo, y yo no sé qué, cuando antes eran marcapuntas, y listo, y todos iban al ataque como los veo hoy. ¿Dónde está la diferencia? Que no entiendo nada. Y yo me acuerdo que uno le entregaba la alineación a Weimar, si no era así, posición por posición, vea, hombre, era mejor que se escondiera al final del partido. No, y con algo, muchachos, antes de que venga el saludo de Orlando, del mismo Ramón y de Leo, él hace un enfrentamiento, ¿no? La formación del equipo local viene abajo, arquero, sus 4 defensores, los volantes y los delanteros, y enfrenta de arriba hacia abajo el equipo visitante. Yo nunca pude con esa formación así. No, yo tampoco. Yo soy de la escuela de Armando, del hermano de Jorge. Sí. Era arquero, los 4 defensores, o sea, el derecho, los 2 centrales, el izquierdo, los volantes y los delanteros. Vertical, la alineación vertical. Así lo trabajas tú, Jorge, ¿sí? Sí, yo una diversidad de colores, ¿no? Sí, lo que ¿hasta plastilina utilizas? Sí, lo que pasa, Tato, sí, usa plastilina y todo, Jorge. Lo que pasa, ¿sabes qué? Marcadores rojos y azules y verdes. Sí, claro. Lo que pasa es que ahora ya con esta joda de los guayos de colores y los jugadores como antes era muy fácil, porque vos tenías un equipo todos los 4 o 5 años era el mismo equipo. Ahora estos jugadores 6 meses están y ya no vuelven o ya los venden. Entonces son jugadores nuevos. Entonces te cambian el equipo, salen con no los conoces y son jugadores todos del mismo perfil, se motilan igual y todo, no los distinguen. Entonces se ponen los zapatos, vamos por los zapatos, usa el zapato rojo, entonces yo le pongo el distintivo rojo, ahora ya la mayoría usa zapatos amarillos, zapatos verdes, pero bueno, idea uno como para tratar de... No, qué pena, pero para mí, acuérdense pues que yo estoy retirado de deportes prácticamente desde el año 2000.
Y desde que yo me retiré de la presidencia de la Corre en 2004, jamás volví al estadio. No sé cómo es el estadio, no sé cómo es la unidad deportiva, no sé quiénes juegan, cuándo juegan, cómo juegan. Y no por nada extraño ni distinto, sino que para mí es un ciclo cumplido y como que mi atención la captan otras cosas. Pero a mí me sorprende que ahora se ha convertido esto en un galimatías, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto ustedes, que son los que están activos en este cuento, yo no sé hasta qué punto también se ha desarrollado un lenguaje que más que lenguaje técnico es como para estar calentando. Yo no lo puedo entender, que el volante pinza, el mediapunta que va atrás del de no sé qué, y que ya de ahí entonces no hay marcapunta, sino que hay laterales, pero hay carrileros, pero hay que juegan por dentro y otros que juegan Yo ya no entiendo ese galimatías. Cuando a mí me enseñaron, y te acordás que nos decía Indre Cochis, Jorge Eliezer, que cuando nos explicaba qué era el pressing. El pressing es como cuando uno estaba chiquito, cogía la pelota, le caían 10 para quitarle la pelota, eso es pressing. Entonces como que enrevesaron mucho el lenguaje, lo cual me parece pues es válido en la medida en que las nuevas generaciones ven el fútbol de una manera diferente. Pero yo me pongo allá a ver un partido de fútbol como un aficionado cualquiera, yo veo que exactamente lo mismo, que salen 4-2, 3-1, en la cancha esas formaciones para mí no funcionan, porque eso dependiendo de dónde está la pelota, para dónde va o de dónde viene. No sé si estoy pues como muy descaminado, pero me parece como muy simpático eso, ¿no? Todo va cambiando, todo tiene su estilo, todo tiene su color. Pero si hay algo que reclamamos, y Jorge no me deja mentir, ni el mismo Orlando, ni Ramón, es que reclamamos esa radio que siempre hemos hecho. La radio con cada posición, el narrador en su puesto, el comentarista en su puesto, la voz comercial en su puesto y los reporteros planta baja en su puesto. Hoy hay una mezcla, entonces el narrador de aquí narra para muchas plazas o el de aquí para allá, y se le ha quitado mucho el sentido de pertenencia a las ciudades, por el narrador que identifica la región con el comentarista que identifica la región. Sí. Eso ya no está. Eso ya no está. Entonces ya es un comando. ¿Ah? A mí me gustó, y creo que te llamé, Tato, me gustó muchísimo. Por ahí vi unas imágenes o unas fotos o algo del Tato con la camiseta del Pereira. Para los que no saben, todo el mundo sabe, Tato es pereirano. Y eso no lo puede jamás inhibir de ser hincha del Deportivo Pereira, es decir, sentir orgullo por su tierra. Y lo vi hablando y emocionado pues, por la campaña, si nos emocionamos nosotros, una campaña del Pereira. Entonces yo digo que ese tipo de cosas se perdieron, desgraciadamente. Uno sabía que escuchaba ese gol, ¿no? Gol del Deportivo Cali, era Joaquín Marino López narrándole los goles de Cali. ¿No? Entonces, Pastor, por ejemplo, cuando estábamos en Tocar, digo yo, oye uno a Pastor y era los de Santa Fe, porque Pastor, curiosamente, Néstor, Pastor nunca fue exitoso en Medellín. Curiosa, ¿quién lo creyera, no? Semejante figura, y Pastor no fue, o estoy equivocado, Néstor, no, Pastor no fue exitoso en Medellín. No. Fue más exitoso Rodrigo, hermano. Fue más exitoso Rodrigo. El Juve fue muy exitoso. Sí. Porque el Juve vendía, hacía sus transmisiones desde afuera. Entonces eso que dice, ese reclamo que hace el Tato es cierto, ¿no? Ya se perdió ese sabor tan regional, tan bonito que era escuchar las narraciones de cada grupo de trabajo, ¿no? Esa identidad, la identidad ya no hay, ¿no? Y fácilmente... Yo recuerdo que uno identificaba al narrador de cada plaza con el solo canto del gol, el cántico del gol. Claro. Recuerdo Marco Antonio Bustos cuando estaba en Cali. ¡Gol! ¡Autor! ¡Cabeza! ¡Tiempo! ¡Marcador! Ese fue el más inteligente de todos los narradores. Bustos no tenía un gol potente. Nunca tuvo un gol fuerte, pero fue el más inteligente de todos. Se inventó para tapar la potencia del gol. Se lo tapó con eso, ¿no? Se inventó. ¿Cómo era que decía Leonardo? Ayúdame. ¿Cómo era? ¡Tiempo! Primero decía, remata. Autor. Autor. Correcto. Pedro,
marcador, tal, y entonces ¡Tiempo! todo lo metiera con unos comandos y unas cosas, y con eso tapaba el grito de gol. Y era Y una parecido maravilla. a él, recuerdo a Sergio Ramírez cuando se inventó lo de la camisa 10. ¿Te Ah, acuerdas? eso es brasilero, eso lo tomó de Curia de Brasil. Pero pues lo trajo él aquí, ¿cierto? No es pecado tampoco. Entonces, lo que decía es que uno identificaba el gol cuando en aquellas transmisiones, yo recuerdo que siempre teníamos la transmisión central de la plaza nuestra, pero siempre teníamos la cadena lista porque inmediatamente se anotaba un gol, inmediatamente ese gol interrumpía todo, ¡gol! Claro. Y entonces uno decía, uy, ese es Bucaramanga, ese es el de Cúcuta, ese es el de... ¿Cierto? Uno ya identificaba. Néstor, el del Quindío que era con gallo, ¿no? ¡Oh! Ah, claro. ¿Quién era? Era, ¿cómo se llama? Gustavo Domínguez Sánchez. Gustavo Domínguez Gustavo antioqueño. Gustavito. Con Ciro Hombre, Díaz. ¿sabes qué? No era antioqueño, él era del Quindío, pero que se crió por aquí. El que nos sacó de esa duda fue, ¿cómo se llama? James Padilla. James Padilla Motoa. Motoa, que era su comentarista. Pero él... Y Ciro Díaz. Y Ciro después fue comentarista ya también con ellos. Sí. Pero bueno, no te vas a escudar pues en no contar cómo comenzaste en la radio pues Alzate, porque ya estás preguntando bobadas. Pues, contá, a ver. Bueno, entonces... De verdad, pues, en serio, Néstor, cuento. ¿cómo empezaste en la radio, entre otras cosas, y cómo llegaste a los medios? Eso es muy simpático porque yo empecé... la historia es muy larga. Estando yo muy niño vivía en Cisneros y resulta que yo tenía 16 años. Yo aprendí a leer... ¿De Medellín o de Cisneros? Yo soy de Medellín. De Medellín. Pero si me preguntas cómo me siento, yo soy cisnereño. ¿Y por qué? ¿Tus padres se fueron a vivir? No, mi madre era maestra. Ah, ya. Entonces la trasladaron para Cisneros y entonces nos fuimos a vivir a Cisneros. Como yo aprendí a leer tan pequeño, yo aprendí a leer de 3 años, y no por nada extraordinario, sino porque mi mamá era maestra y no tenía quien me cuidara. Entonces la cuna mía estaba junto al tablero en el salón de clases. Y yo no hubiera aprendido antes de 2 años, M con A es ma, P con A es pa, P con A es papá, sería, imagínate. Entonces aprendí a leer muy temprano. Entonces ya en el colegio yo era el que leía en los actos públicos de esa carreta. Y en Cisneros terminé yo anunciando las películas por un altoparlante que se oía en todo el pueblo. Entonces yo era el que anunciaba las películas. Y una vez llegaron unos políticos allá, J. Emilio Valderrama, y entonces estaban buscando quien presentara un mitin político, pues, o una manifestación, una cosa preelectoral. Recuerdo que era para la presidencia de Lleras Restrepo, de Carlos Lleras Restrepo. Entonces dijeron, no, el que puede hacer eso es Néstor Alzate. Entonces me llamaron y yo fui y lo hice. Me gustó mucho y en adelante cada vez que bajaba por allá, por el nordeste, me llamaban para que yo presentara eso. Y un día cualquiera me llama por teléfono y me dice, lo necesito aquí en Medellín. ¿Y qué pasó? No, véngase. Me vine para Medellín, hasta con zapatos prestados, pues no tenía nada. Me puse los zapatos de mi hermano y me vine para Medellín. Llega y me dice, vea, tome los pasajes y usted va para Bogotá. En ese momento ya él era el ministro de Agricultura de la administración de Misael Pastrana Borrero. Y me mandó para Bogotá. Yo llegué a Bogotá a presentar el examen para locución. Llegué allá al edificio Murillo Toro, presenté el examen. El examen mío fue de 91 sobre 100. En fin, me fue muy bien. Yo regresé con mi licencia, pero él me había mandado, era porque había montado un noticiero que se llamaba Colombia en Acción. Lo dirigía César Pérez Berrío, estaba Juan José García Posada. Papá. Tremendo noticiero. Y me tocó empezar a leer noticias que yo, cuando encendieron ese bombillito que decía en el aire, a mí casi me daba un techo, yo no sabía qué era eso. Me tocó empezar a leer noticias con don Diego Vargas Escobar, el muchachón. Y obviamente a los 3 meses me echaron porque yo no sabía nada de eso. Entonces fui a parar a la gobernación, que me ayudó J. Emilio Valderrama para trabajar allá. Y allá empecé a hacer los programas de la Secretaría de Educación, entonces los que hacían en radio. Terminé pasando a la Universidad de Antioquia leyendo el noticiero de la Universidad de Antioquia, otros noticieros. Roberto Espinosa me conectó con Uweimar. Llegué donde Uweimar y Uweimar a regañadientes me recibió y empecé a trabajar en deportes. Ya fue en 1971 y ya me encarrilé, me fui a Santander
estuve en la tierra del conde de Cuchicute, uno de los personajes más hermosos de Colombia, que todavía no se ha estudiado ese individuo, José María Gómez Rueda, el conde de Cuchicute. Estuve en San Gil, regresé y ya me entronqué con Caracol en 1975, ya con Javier Hernández, Jaime Ortiz Alvear. Sergio. No, Sergio vino después. Ahí Marco, estaba. Antonio. Trajeron primero a Bustos y después trajeron a ¿cómo se llama? A Esaú Jaramillo. Sí. Como A Renato del Campo. Renato del Campo. Uy, esa es mucha historia. Contala, Jorge, contala. Javier. No, pues es que la troza Inés empezó en Todelar. Oiga, ¿sabe quién llegó a Caracol? Es que Renato del Campo. ¿Cuál Renato? Esa es la Esaúa. La Esaúa Jaramillo. No, pero es que lo peor de todo es que se fue Bustos, donde nos conseguimos un narrador y en esa apareció Esaú Jaramillo. Y creo que fue Javier el que dijo, no. Javier con ese maquiavélico Jaime Ortiz Alvear que estaba con nosotros. Y entonces dice, no, pongámosle un nombre bien argentino. Y dele vuelta a Renato del Campo. Y empieza la promoción durante toda la semana. El próximo domingo, debut de Renato del Campo. Y bueno, esa expectativa tan impresionante. Cuando llega el domingo al estadio, llega Saúl con una peluca. De pasamontaña. Sí, de pasamontaña y peluca. De cuando la gente se tocaba de la risa, pero bueno, despertó la expectativa, sí. Renato del Campo, después de y lo metieron y lo presentaron, el Renato. Y luego el locutor le dice, y de gafas oscuras. Adelante, cuando lo presentó después de Renato y todo, le dice, adelante, Saúl. Adelante. Oíste, me haces acordar con esa. Vos te acordás del Gallego Rego, ¿cierto? Sí, claro. El Gallego Rego. Lindísimo el Gallego. El finado también ya. ¿Murió el Gallego? A ese sí lo sabía yo. Sí. Sí, en serio. Uy, hermano, se están yendo todos. Jorge, escondamos. El último, como dice Rubencho, el último apaga la luz. Sí, como dice Rubencho. Y entonces recuerdo que estábamos en Radio Super y el Gallego Rego era el narrador. Y entonces, pues yo no sé si te acordás que aquí vino un comercial que tenía una voz que se oía al otro lado del estadio. Sí, Narciso de la Hoz. Cubano. Narciso de la Hoz. Y entonces, el comercial. Yo recuerdo que el Gallego tenía pues como eslogan, ¿no? El explosivo Gallego Rego, ¿te acordás? El explosivo. Y dice, cuando le da el que dice Narciso de la Hoz, aquí llega el explosivo Gallego Rego, estalla petardo. Ay. Bueno, estalla petardo. ¿Cómo le parece? Una época muy... Oiga, compañeros, sí hay una característica que identifica a quien tenemos invitado hoy, es el conocimiento. Por supuesto que tiene también una gran ventaja, y es que lo ha compartido con oyentes y con televidentes a través de los 50 años de su historia en los medios de comunicación, don Néstor. Yo quiero preguntarle por dos detalles de su vida. El primero es cuándo usted cantó ópera. No, uy, ¿de dónde sacaste ese dato? Yo canté ópera en 1971. Sí. Con el coro de las empresas públicas, nos dirigía el maestro Pietro Mascheroni y cantamos en el Teatro Olón de Bogotá. Uy, nada menos. Cantamos la ópera I Pagliacci. La cantamos allá, estuvimos en el Fundadores de Manizales, los festivales de música sacra en Popayán. Eso fue en 1971. Los que dirigían el festival eran Carmiña Gallo y, ¿cómo es su marido? Upegui. Y el esposo. El doctor Upegui. El doctor Upegui. Upegui Acevedo. Upegui Acevedo. Allá estuvimos en el Teatro Colón de Bogotá. Alberto Upegui Acevedo. Alberto Upegui Acevedo. Y estuve cantando pues, música clásica y ópera por ahí unos 2-3 años. ¿Sí? Y obviamente que yo cantaba también con orquestas y todo. Pues ya es historia sagrada también, sí. Don Néstor, me alcanzó, sí.
con las buenas noches, bienvenido, buenos días, buenas tardes. Un honor para Directo y Sin Barrera tenerlo acá con nosotros. Usted ha hecho mucho periodismo nocturno. Sí. Y a nosotros los noctámbulos nos encantaba, y a muchos colombianos nos gustaba dormirnos con su programa y escuchando el contenido de los múltiples programas que usted hizo en las noches. La pregunta que tengo para hacerle es, ¿afecta mucho a la salud tener que hacer esos programas en esos horarios? Bueno, en el caso mío no, porque yo pues he sido búho toda mi vida. Desde que era muy niño yo he sido trasnochador. Yo recuerdo el gordo Alberto Díaz Giraldo, una de las voces más hermosas de Colombia, que ya no está tampoco. Trasnochador y dormiera en la madrugada, decía que si yo le iba a dar plata, la diera después de la 1 de la tarde. Y yo sostengo, a pesar de que me tocó madrugar muchos años a leer noticias, yo sostengo aquello de que al que madruga Dios le ayuda, y sé que tanto es madrugar que Dios le tiene que ayudar a uno. Entonces yo he sido noctámbulo toda mi vida, toda mi santa vida. De hecho, todavía hoy, no me acuerdo antes de la 1 o 2 de la mañana que me quedo escribiendo o leyendo, siempre aquí en mi casa, pero no me acuesto antes de la 1 o 2 de la mañana porque cuesta dormir. Y para mí el mejor sueño es entre las 5 y las 8 o 9 de la mañana. Entonces, para mí no fue tan duro, ni creo que me haya afectado mi salud por mi misma, no sé, mi mismo ritmo circadiano o mi misma predisposición morfológica, no sé por qué, pero no, a mí nunca me dio duro trasnochar. Me encantó siempre. Que la noche tiene un sortilegio, tiene magia, y hacer radio de noche es para mí lo más encantador, porque cuando entras ante el micrófono y que alguien te llame de un buque en alta mar de la Armada Nacional en los cayos Roncador o Pitasueño, o en la mitad del Atlántico, un pesquero que te llame y sientas el oleaje y vos decís, ¿tú y allá dónde ese señor? Es decir, yo lo estoy acompañando. Y sobre todo que por la noche quien oye radio, realmente oye radio. En el día la gente habitualmente tiene el radio más para sentir una compañía, que no le pare bolas, pero por la noche la gente que oye radio tiene miedo, preocupaciones, angustia, no se puede dormir, algunos también por placer, pero mientras se ponga unos audífonos en los oídos no tiene escapatoria. Entonces la radio de la noche es muy hermosa, y sobre todo porque la radio, y yo sé que en eso Jorge Eliezer, Tato, todos ustedes coinciden conmigo, creo, que la radio tiene una magia, y es que la radio cuenta solamente con una herramienta, que es la palabra. Y la palabra es un pincel, y con ese pincel pintas de todo, olores, colores, sabores, emociones. La radio hace que quien la esté escuchando necesariamente tenga que ejercitarse, por lo menos imaginando lo que le están contando. Entonces... Y súmale a eso una palabra, Néstor, perdóname, súmale a eso una sola palabra, de todo eso, de los olores, sabores, colores, de lo que es la radio. Respeto. Claro, porque no es un medio invasivo. La televisión es muy invasiva. Vos podés bañarte escuchando radio, comer escuchando radio, hacer el amor escuchando radio, manejar escuchando radio, pero la televisión te exige que tengas los 5 sentidos puestos en ella, pero te deja un margen menor de imaginación, porque eso que hace la radio, que hace que la gente cierre los ojos e imagine lo que uno está contando, la televisión te lo manda con una imagen que te la puede tirar al rostro, ¿sí? Ahora veo, por ejemplo, lo que está ocurriendo con ese volcán en Las Palmas, España. Es la imagen ahí. Es decir, qué cosa tan terrible. Otra cosa es cuando empezás a escuchar quién te está describiendo qué es lo que está ocurriendo. Porque eso ya es muy subjetivo, más de la parte interpretativa de cada quien. Por eso la radio es para mí maravillosa, y la de la noche sí que más. La radio es la voz del pueblo que nunca se equivoca. Decía por ahí un canto. Una promoción, ¿verdad? Claro, del rey del bolero, Carlos Arturo. La radio es voz del pueblo que nunca se equivoca. Con voz caracol está de boca en boca. Lo hizo Weimar. Sí. Fue un jingle para Weimar.
Un inglesito para Weimar. Weimar, que siempre se preocupó por esas voces que marcaran una diferencia. Yo creo que es una escuela, perfecto. ¿Sabes qué? Más que una escuela, es una universidad de Weimar. Sí. La presentación del programa, que fue tradicional, eso lo grabamos con Pache Andrade, Álvaro Velázquez, el autor del Preso. Estuve yo desde la montaña. Lindo. Una voz libre en el deporte. Desde la montaña. Eso lo hicimos Álvaro Velázquez, el autor del Preso, que ya no está, fue el que la compuso. Cantamos Pache, Álvaro y yo creo que cantamos eso. Y entonces él se preocupaba mucho por eso, esos inglesitos con 2 o 3 frases. Y esa que acabas de decir es bellísima, el Gordo Calvardo. Sí, la grabó el Gordo. Y nosotros molestábamos mucho, amigos, que nos siguen en directo y Ciudad para ya Ramón ir con el bloque comercial. Siempre la exageración nuestra en la radio, siempre la tenemos de primera mano. ¿Qué hubo, viejito? Decía Weimar. Hola, maestro, ¿cómo está? Estoy volando, mijo. Estoy leyendo 20 libros en 2 minutos y medio. No estás Darderdir, sí. Viejito. Y como estoy leyendo ya de arriba hacia abajo, simplemente entonces me queda muy fácil. Mi lectura piramidal, ¿no? La lectura piramidal. Sí. ¿Cuántos te lees al día o ya no tanto? No, yo leo, todos los días leo y leo 2, 3, 4 horas cuando puedo. Cuando estoy en función de escribir, entonces investigo y leo. Mire, por ejemplo, ahora lo que pasa es que yo leo siempre varios libros a la vez. Yo nunca me concentro en un solo libro. Entonces, vean, les voy a mostrar, por ejemplo. En este momento me estoy leyendo este que se llama El Trono Maldito. Este es un libro de novela histórica delicioso. Este es lo que ocurrió en la sucesión de Herodes el Grande. En la época, pues, en Israel en esa época, cuando él muere, que se mueren sus hijos, en ese contexto aparece Jesús. Una narración increíblemente deliciosa del momento histórico, de todo lo que ocurría socialmente. Me estoy leyendo este otro que se llama El Testamento de Noé. Este libro tiene unos ensayos deliciosos y hay uno que es maravilloso y sobre el que voy a hablar en poco tiempo, porque también pretendo hacer algo en YouTube, que se llama La precesión de los equinoccios. Todos ahora hablan de la nueva era, pero me preguntas qué es la nueva era. Me dicen, no, son esencias florales y ángeles. No. Astronómicamente, ¿qué es una era? Una era es esto, es un periodo de 2160 años que tiene estas características, trae su propia cultura, su propia religión, su propio gobierno. Bueno, ese es otro. Este que es increíble, este se llama La mente errabunda, lo he leído por ahí 3 veces. Es de Isaac Asimov. Y aquí tiene un montón de ensayos, y entre ellos uno que es patético y que ojalá la gente pudiera leérselo, que se llama La buena tierra está muriendo. ¿La buena? La buena tierra está muriendo. De lo que está aconteciendo en el planeta, el crecimiento exponencial de la gente y obviamente el decrecimiento de las fuentes alimenticias. No, una cosa increíble. Y lo escribió hace 50 años de manera premonitoria. Este otro de Isaac Asimov también me encanta, Fronteras. Son ensayos sobre distintos aspectos. La primera mirada a la molécula del ADN, por ejemplo, Parecidos para siempre, el tritio, porque es crucial. Habla de una delicia. ¿Pero por qué te gustan tanto los ensayos, Néstor? ¿Por qué te gustan tanto los ensayos? Yo pensé que te gustaba más la parte histórica y eso. No, es que todo eso forma parte también de la historia, Jorge. Es decir, yo leo, si puedo mostrar aquí un poquitito, yo voy a voltear aquí un poquitito mi cámara, ven esta biblioteca. Yo tengo permítanme, S y S son libros de historia de Colombia. Ya. Historia universal, los de arriba, y entonces yo tengo toda distribuida mi biblioteca en ese sentido. Allá, por ejemplo, tengo a Isaac Asimov, todas las obras de él, por aquí tengo a Carl Sagan, y tengo un módulo que, a ver si se los puedo mostrar. Es de ir resumiendo, no los tenés de lujo, Néstor, y eso doy fe. Este módulo, no sé si lo alcanzan a ver, ahí tengo, yo diría que lo mejor de mi biblioteca, que es sobre enigmas y misterios de la historia y toda esa carreta que he manejado durante tantos años, los tengo aquí. Entonces,
Entonces leo mucho historia, me encanta la historia. Bueno, y me quedaba por mostrarles este, que es Brújula para el mundo contemporáneo, una guía para entender el siglo XXI de Diana Uribe. ¡Qué señor libro! De cuento se lo recomiendo. ¡Qué señor libro! Atento, Andrés, que es amante y seguidor de Adrián. Uy, ese es un libro increíble. Y así por el estilo, entonces, yo leo mucha historia, leo historia toda la que quieras. Y sigue pero también teniendo leo ensayos. Y sigue teniendo de cabecera a Tagore. Sí, claro, Ave María. Ahí tienes ya Cristo Viejo, No, el conde, por favor, de Juan de. No, está condenado a la dicha con sus libros, ¿oyó? Lo que pasa es que yo pues me conozco mi biblioteca. Este libro de Tagore, Premio Nobel de Literatura 1913, bueno. Es más increíble y las historias más maravillosas. Frases como, por ejemplo, oiga esto, brisna de hierba como eres de pequeña, eres el mundo en tus pies. Es unas cosas. El perrito faldero sospecha que todo el universo conspira para quitarle su puesto. Para hablar de los... No, es una cosa. Este tipo es increíble. Tagore es mi de cabecera, mi de cabecera espiritual. Señor, es increíble. Facundo Cabral recurría mucho a él también. Uy, claro, es que Facundo era casi que alumno de él. Sí. Por mucho que aumente su poder, la mentira nunca puede llegar a ser verdad. La vida se enriquece con el amor que se ha perdido. Quienes lo tienen todo, menos a ti, Dios mío, se burlan de los que no te tienen más que a ti. Es tipo, me avergüenza la alabanza porque la mendigo en secreto. Carajo. Mira eso. ¿Cómo le parece? Qué maravilla. Entonces, Facundo Cabral de la multinacional del ego para el mundo. Que se nos fue en Guatemala, ¿no? En un absurdo. Se nos lo llevaron. Sí, se lo llevan. Sí, entonces para mí todo esto es alimento espiritual todos los días. Si yo no leo, siento que es como me imagino los que van al gimnasio todos los días, que no van al gimnasio, pasaron en blanco el día. Yo no puedo pasar el blanco sin leer, no puedo. Y en función de eso, pues obviamente escribiendo mucho. Acabo de terminar un libro de historia, no me lo han preguntado, pero se los cuento. Un libro de historia que lo va a publicar el ITM, Instituto Tecnológico, la editorial de ellos. Es un libro de historia de Colombia, se llama Colombia al revés. Y se llama Colombia al revés porque está escrito del presente hacia el pasado. Traté de que fuera muy pedagógico porque es mucho más fácil entender la historia cuando empiezas del presente hacia el pasado que del pasado hacia el presente. Es todo el siglo XX compilado con todos los presidentes, pero muy crónica, es una crónica y voy llevando al lector hacia atrás. Empieza cuando termina la presidencia de Andrés Pastrana, comienza cuando termina la presidencia de Andrés Pastrana y termina en el momento en que comienza la guerra de los 1000 días de 1899. Una delicia. Espero que mostrárselos cuando ya esté listo, que creo que lo publican ahora en noviembre o diciembre. Viendo que usted también escribió La Bella Villa, regáleme un segundito, Ramón, La Bella Villa y también un libro de santos. La Bella Villa, que es una compilación de todos los barrios, parques, cementerios, iglesias, calles, personajes de Medellín. Y El Santo del Día fue una obra que surgió para el canal Televida en el que yo trabajo, que me pidieron que escribiera sobre los santos. Un día que dijimos, bueno, nosotros que no tenemos aquí una efeméride, todos tienen una efeméride, menos nosotros, deberíamos tener un santo del día. Me dieron excelente idea y te toca a vos hacer. Yo, santos, ¿qué voy a saber de eso? Pues me tocó clavarme a investigar y a estudiar durante más o menos 4 años para escribir 4 tomos, 365 santos, los del año. Llama El Santo del Día. Y La Bella Villa también, pues es de la ciudad de Medellín, sí. Mucho particularmente esta nueva generación de comunicadores ha pervertido el lenguaje de una manera bárbara.
Yo digo, Dios mío, mi señora no le gusta ver conmigo. Yo no veo noticieros, pero cuando voy a ver noticias, me pongo a ver noticias y digo, pero ¿cómo es que este man puede decir eso? De Dios, pero por amor de Dios, cierto, ya uno se vuelve demasiado perfeccionista en eso y me preocupa mucho la forma como han pervertido el lenguaje en las comunicaciones. Por ejemplo, que uno escuche que, por decir algo, pues que un terremoto en X parte causó tal número de muertos, y van diciendo alegremente, dice, al menos 300 murieron, al menos, es decir, siquiera murieron 300, cuando se supone que lo que estás hablando es de un número indeterminado que puede llegar a esos 300, por lo menos 300, y así por el estilo, pues muchas cosas que pues, no soy yo quien para juzgar a nadie, eso lo digo en mi fuero íntimo aquí, con mi gente, pero yo no se lo digo a nadie. Pero sí me preocupa la forma como se ha pervertido el lenguaje, porque se vuelve cada vez más enrevesado y la gente tal vez no lo entiende. Y de hecho, los medios de comunicación son los llamados a que la gente hable un poquito mejor, y es una responsabilidad nuestra. Orientadores, eso me preocupa. Por ejemplo, y esto ha sido muy secular y lo hemos usado prácticamente todos, ¿no? Que el jugador está calentando. ¿Qué está calentando el jugador? ¿Qué está calentando? Sí. Agua. Bueno, muchos hacen asados en las concentraciones. Cuando lo correcto es decir que él se está calentando. Se está calentando. Se está preparando para ingresar a la cancha. Claro, son cosas así que pueden ser muy pequeñas. No, una que está de moda, que es ojo con lo que voy a decir, el muchacho joven. El muchacho joven, ¿qué tal esa? O en esta tarde-noche. En esta tarde. O cómo le parece esta otra perla de espacio vacío. Espacio vacío. El espacio puede estar libre. El espacio es un espacio que picó a espacio vacío. No, y hay otras, sobre todo en el fútbol, que alguien las puso y se quedaron de moda. Por ejemplo, abre la cancha. Sí, abre la cancha. Y hay unos lugares comunes, hay uno que es recurrente. Se prendieron las alarmas. Y no pasamos de ahí. Se prendieron las alarmas y no pasamos de ahí. Eso demuestra mucha precariedad para abordar el lenguaje. No, es que es impresionante. Cosas como por ejemplo esa de totalmente gratis. Digo, yo no conozco una mujer totalmente embarazada, yo la conozco embarazada, pero no totalmente, no. Pues es que esos adjetivos calificativos, el estadio está completamente lleno. Pero ¿cómo así? ¿Está lleno o no lo está? Si no está lleno, está semilleno. Entrada completamente gratis, sí señor. Gratis, sí, totalmente gratis, completamente lleno, totalmente destruido. Algo que también pues se ha dicho y ya forma parte, y eso ya nadie lo puede cambiar, es que el tipo quedó muy mal herido, hay que pegarle 4 balazos más para que quede bien herido. ¿Cómo era que llamaba? ¿Te acuerdas es que escribí en el correo, ¿cómo llamaba? Que le metieron 7 balazos por el mismo hueco para bañarle el huevo. No sé, no recuerdo, pero sí me recuerdo de uno que titulaba. ¿Cómo era que llamaba? Valencia, Chiriquitico, Arrocito. Pero había uno que titulaba en el correo, creo. Era ese tipo de titulares. Sí, no, pero Nupo, que sí ya era un genio. Pero Arrocito yo recuerdo diciendo cuando cayó un avión aquí en la 65, un avión de Tampa, y entonces era Arrocito, porque nos dijeron que nos retiráramos un poco. Arrocito, retrocedan de para atrás. Bravo. Arrocito. Pero a mí me llama mucho la atención. Bernardo Valencia, Arrocito, sí. Esos gazapos se le han visto a mucha gente. Yo recuerdo uno por allá en una oportunidad en una radio que dijo, acaban de traer los cadáveres de los muertos. Los cadáveres de los muertos, sí. O acaba de llegar el Santo Padre y estamos consternados con su llegada. Así es. No, pues ahorita en el clásico RCN le oía a un comentarista diciendo que la llegada de la siguiente etapa era en Jericho. Jericho. Sí, en Jericho, no Jericho, sino en Jericho.
Tenemos nutrido el chat. ¿La chat? ¿Cómo está, Leo? Bueno, dicen nuestros amigos del chat, don Epifanio, el que nunca falla, nos saluda desde el Cerrito, siempre además llega de primeras, Epifanio. Diego Restrepo, buenas noches, saludos desde Medellín. Néstor Armando, un hombre sabio, conocedor de muchos temas interesantes. Juan Zapata, noche, buenos días. Olga Umaña, Néstor Armando, mi maestro personal y profesional, admiración y cariño eterno. A mi compañerita en Televisa. Ana M. Velázquez, bueno, dice muy buena y se ríe. Camilo Andrés Cardona Pérez, ¿qué recuerdos del periodista? Muy lindo, ojalá vuelvas a transmitir, dice Camilo Andrés Cardona Pérez. Adjuputzal Quindío, Néstor Armando Alzate estuvo con Ramón Alberto en las transmisiones del Mundial Francia 98 por Canal Caracol en su año de lanzamiento como canal privado. No, pero no en el canal Caracol, canal de televisión. Pero sí me tocó el Mundial yo estoy en los Mundiales desde el 82. Nunca estuve en ninguno, nunca fui a ninguno. Lo que siempre estuve en las transmisiones porque de hecho, pues, los narradores y comentaristas que estaban allá se apoyaban en todos los trabajos que hacíamos nosotros aquí localmente. Pero en el del 98 estuve con Caracol, pero no en Francia. Ratona, Néstor, un saludo. Buenos recuerdos de tu cariñosa acogida para mi familia en nuestro paso por Medellín. Buenos tiempos. Gracias por tu sabiduría. Y dice Juan Zapata, la popular Ratona es conocida del Tato. Sí. Señora. Ratona, mi ratona amada hermosa. Dice la esposa del gran Tato. Claro, la ratona. Mi ratón y mis ratones. Sí, los ratones. ¿Sí? Que yo conocí a Gloria cuando llegó a Medellín esperando a Andrés. A nuestro productor, al hoy productor. Imagínate. Ratona, un abrazo. Tomás Muñoz, qué orgulloso estoy, Néstor Armando Alzate, dice Tomás Muñoz. Ana Paulina. Déjame yo digo algo de Tomás Muñoz. Ese es mi entrañable y hermoso nieto que vive en Nueva York. Mi nieto de 25 años que vive en Nueva York. Perdón, Tomás, te Néstor, amo. Vos tenés dos matrimonios, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos hijos? Tengo 5, entre los dos. Ajá. Pues ahí sí se puede decir como decía Montecristo, con la misma, pero con distinta señora. Sí. Hijos, 5 nietos. Y 5 nietos. Hay 5 nietos. Ana Paulina Cartagena. Uy, qué historia de vida, el resultado de un excelente periodista y escritor que deleita con todo lo que hace. Jorge David Saba Rosas, buenas noches, un abrazo a la distancia desde Bogotá. Don Néstor, qué gusto escucharlo de nuevo, Dios lo bendiga. Epifanio nos vuelve a decir espectaculares las anécdotas, muy agradables todos. Henry Alberto Blanco Chía, lástima que don Néstor Armando no se volvió a escuchar en radio en la noche. Así es, don Néstor, no hago radio en la noche. No. Viviana. Si Directo y Sin Barrera le hacen alguna oferta, ¿lo pensaría? No, creo que ya empieza. Vamos, a mí no me... Empezamos mañana, ¿no? Henry Alberto Blanco Chía. Ya. Viviana González, un fuerte abrazo desde New York. Te amo, mi cuñis. Mi cuñadita, sí. Mi cuñadita que está en Nueva York. Un abrazo para ti, negrita. Don Néstor. Sí. Adelante, Leo. Orlando, ya vamos a terminar, Orlando. Ángel Humanés. Hola, entrevisten a Dagoberto Puello y a Jorge Eliezer Torres. Próximamente Jorge Eliezer estará con nosotros y nos daremos a la tarea de Dagoberto. De Dagoberto, que vive en Boston, en los Estados Unidos. Que trabajamos con él en RCN, Jorge Eliezer, ¿cierto? Sí, claro. Él grababa por fuera y vos narrabas en Es correcto. Dagoberto Puello Vuelvas. Exacto. Sí. Manuel Alejandro Espinosa Bermúdez dice que ¿cuáles son sus redes sociales, don Néstor? No sé. Yo tengo, pues que, a ver,
creo Como que dirían los niños de hoy, ¿cuál es tu Twitter? Mi Twitter. No, créanme que yo no lo recuerdo. Es, a ver, Néstor Armando. El otro día que estuve yo en el programa de Televisa, sí. Me preguntaron y dije, no, yo no tengo eso, porque es que no me gusta que le estén a uno escribiendo y diciéndole una cantidad de cosas, y me dijo Alzate lo mismo. Y yo me aíslo mucho de todas esas cosas, porque la verdad eso se vuelve a veces muy embromador, como decían antes los señores. No, yo sí tengo. Yo sí hago una recuerdo, pregunta. yo no manejo eso. A los seguidores, ¿les gustaría que Néstor tuviera un espacio en directo y sin barrera? Ustedes que esté con nosotros, ahí lo invitamos. Hagamos la encuesta. Sí, por ahora que se quede con nosotros en el programa de la noche. Lo hago con una condición. Si Jorge Eliezer Campuzano trasnocha conmigo toda la noche a la 1 de la mañana. Bueno, ahí se completó el partido, ya se completó el control. Le digo a doña Consuelo, verá que... Jorge se acuesta a las 8. Aquí se está trasnochando. Usted tuvo una época en la que pues les ayudaba a los estudiantes a hacer tareas. Sí, señor. Sí. ¿A través de la radio? ¿Qué tareas? A través del internet. ¿Qué tareas así especiales recibía? De todo. Sí. Lo único que yo les decía, no me pregunten sobre matemáticas ni geometría porque de eso no sé ni pío. Sí. Pero regularmente eran preguntas sobre literatura, historia, biología. Esa Jorge Eliezer la hice fue con un teléfono especial, pero una línea especial con empresas públicas. Y como para variar, me tengo una confianza impresionante, me quebré. Me quebré porque se supone que la llamada valía tanto. Entonces me llamaba una mamá, me decía, es que necesito que me ayude con esta tarea. Claro que sí, señora. Llámeme en media hora. Dice, no, llámeme usted a mí para que no me cueste nada. Y el negocio me dio el tiempo. Y cuando ya terminamos, entonces, que íbamos a liquidar mes tras mes, me enviaban una relación que decía, don fulano de tal, del barrio Santo Domingo Sabio, calle 130 con carrera 92, 3 pesos o 300 pesos. Entonces me lo mandaban a mí que yo fuera a cobrar. Imagínate, uno iba a cobrar al Picacho 300 pesos. Entonces me quebré. Ya llegó la primera respuesta al Tato, desde Bruselas, Tato. Definitivamente sí. Un programa de directo y sin barrera con Néstor Armando Alzate, Luis Hernando González Marín. Y miren que aquí nos dan 2 anécdotas de las frases que hablábamos hace un rato. Julio Ernesto Rubio Medina dice, una de Carlos Antonio Vélez, lo lamento positivamente. Y otra de Ricardo Mayorga en Todelar, el cadáver presentaba síntomas. Oiga, esa es una historia por escribir, Jorge Eliezer, pero tienes que escribir esa historia. Hubo un locutor, el primer locutor deportivo que tuvo Buga, Benjamín, como su compañero Benjamín Cuello, se llamaba Benjamín Ramírez Rivera, era un señor gigantón, y le decían Gurbia. Y entonces era inspector de policía también, pues era el más grandototo y era más alto que Tato incluso. Y era inspector de policía en Buga. Y un día lo llamaron. Dijeron, Benjamín, venga, que hay un suicidio, un señor hay que hacer un levantamiento. Un señor que murió, que venga a hacer el levantamiento. Cuando llegó Benjamín allá, el tipo pues se había ahorcado. Dijo, hombre, ustedes son brutos, hombre. ¿Cuál levantamiento? Esto es un descolgamiento, hombre. Oíste, no me haces acordar hace poquito en televisión un informe que un periodista decía, un informe de alguna de estos actos violentos de siempre en nuestro país a toda hora, que una persona murió por impacto de arma blanca, por impactos de arma blanca. Impactos de arma blanca. Impacto un revólver, ¿no? ¿Cierto? Balas. Sí, y como el policía que mandó el radiograma también de un tipo que se ahorcó. Entonces el comandante recibe, se llama el tipo, no sé cómo escribirlo. Fulanito de tal, suicidado con arma cortocolgante. Hola, Néstor. También
trabajaste mucho tiempo con el profe Juan Manuel Serna. Sí. Fue tu compañero mucho tiempo también, otro hombre, muchos años, otro hombre brillante, muy inteligente. Ese es el hombre más brillante que yo he conocido. Para empezar, Juan Manuel habla 14 idiomas, en 7 de los cuales puede pasar inclusive por nativo. Él inclusive tengo entendido que dictó alemán en la Universidad de Augsburg, en Alemania, o un curso especializado de germanolingüística, porque él es especialista en germanolingüística comparada, en lingüística comparada. Es un tipo sabio, es más... ese es un sabio increíble, pero increíble es mi maestro de 20 años con el que compartí todas las noches. Además es un ser humano maravilloso, es un ser humano maravilloso. Hay que traerlo a Directo y Sin Barrera. Sí, buen reconocimiento, Alzate, muy bueno. Uy, no, yo lo amo. Mucho de lo que soy se lo debo a Juan Manuel, gran parte porque ha sido mi maestro, mi mentor, mi confidente, mi amigo, mi papá. Yo he tenido la fortuna de estar rodeado de gente maravillosa que le he aprendido mucho. Indudablemente. Esa formación que usted tiene allá en esa pared celeste, esa es una formación de un equipo, pero muy cultural, ¿o yo? Mira, que estoy señalando, a ver si alcanza, ese es Gandhi, Krishnamurti, Noam Chomsky, Liszt, Sócrates, Galileo, Mandela y Einstein. ¿Y a quién le falta ahí? Ahí faltan muchos, yo diría que ahí me está faltando... De pronto la Madre Teresa. Tagore. Ah, Tagore. Falta mi Tagore ahí. Sí. Es el que me falta ahí, Tagore. Tal vez otro de esos maravillosos podría ser Martin Luther King. Es decir, los maestros de la no violencia. Me hacen falta ahí. Madre Teresa de Calcuta fue una mujer maravillosa que hizo un apostolado increíble, por algo están en los altares. Y también debería estar ahí también. Usted decía que estuvo, si no estoy mal, 32 años en el deporte, narrando y, bueno, alrededor del periodismo deportivo. Sí, yo comenté, narré fútbol, ciclismo, atletismo. Voz comercial. Fui voz comercial, lector de noticias, hice camerinos. Me acuerdo que con Jorge narramos yo narré como 10 vueltas a Colombia, no sé cuántas tiene Jorge en su haber. Con Jorge estuve en varias vueltas a Colombia, Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿cómo era? Caracol de Pista, Vuelta a Guatemala, Bolivarianos. Me acuerdo una vez que hicieron aquí de atletismo, ya fue lo último que yo hice, de atletismo, que vos estabas narrando y yo estaba haciendo comerciales y me mandaron para el estadio Alfonso Galvis a narrar hasta que vos llegaras, ¿te acordás? Un panamericano era. Un panamericano. Un sudamericano que estaban con unos cubanos. Sí. Unos americanos de atletismo. Yo narré muchos deportes. No fui un narrador así deslumbrante, ni más faltaba, pero narré muchos deportes y narré karts y automovilismo. Jorge, una vez estábamos en un partido y se enfermó, ¿te acordás? ¿Te acuerdas de ese partido que Jorge no pudo continuar? Y ahí mismo me montaron a mí otra vez ahí a narrar. Yo narré en Manizales, también fui narrador. En Manizales duré muy poco tiempo, porque realmente a mí me gusta más comentar. El ciclismo ¿Y en qué momento viró su vida para alejarse del deporte? Es como un proceso, hombre, yo no sé. Paralelamente yo iba desarrollando una y otra actividad. Al principio no era sino deportes. Tuve, no sé si la malhadada suerte de haberme fracturado una pierna, estaba en una clínica y me fue a visitar el gerente de Caracol, Jorge Alberto Garcés, y yo en medio de esa convalecencia le dije que yo quería como hacer otro tipo de radio. No, ¿qué te gustaría? No, radio con la gente. Y de ahí surgió, vos te acordás, Jorge, cuando se montó Radio Deportes, que era Radiovisión, dedicada a deportes. Y ahí entonces él me dijo, bueno, entonces coja pues una franja en la mañana. Y empezamos a hacer un programa que se llamaba Hablemos de Todo.
De ahí empecé a hacer como otro tipo de programas. Surgió el de la noche, que fue también muy accidental. Yo me retiré de Caracol, me fui para Radio Super, hablé con el gerente y me dijo, el único espacio que hay aquí es de noche, usted verá si le medí. Y empecé a hacer radio de noche allá en 1987, creo. Y ya como que me perfilé, es decir, hacía las dos cosas, pero yo sentía que podía ser más útil, diría yo, que este otro tipo de radio, porque al final de cuentas Deportes ya llevaba muchos años, y en Deportes llega un momento, no sé qué piensen Tato y Jorge Eliezer, llega un momento en que, bueno, ¿y qué más? Pues, mismo, fútbol, un campeonato, yo quería hacer otro tipo de cosas, y por eso me metí a hacer otro tipo de radio, y entonces empecé a trabajar por la noche. Y me enamoré. Y te preparaste para eso. Yo creo, Néstor, que la noche fue un sinónimo de, no un antónimo, sino un sinónimo de tu preparación cultural, ¿no? Porque la noche te permitía evolucionar con cada uno de los temas que tenían y lo que sumaste ahora con lo de Juan Manuel, eso te dio esa posibilidad. Yo creo que las cosas tienen como su recorrido normal, ¿no? Y el deporte no era para eso ya. Uno termina reinventándose, hombre. Yo creo que la vida es eso. Uno tiene que empezar como a reinventarse. Llega un momento, no sé, me pasa a mí que hay un momento en que yo digo, bueno, ¿y de aquí en más qué? No. Por ejemplo, mucha gente me dice que vuelve a hacer Noche Buenos Días. Pero yo soy también de la idea de que nunca segundas partes son buenas. Lo cual no significa que no hiciera nada por la noche. Pero lo que sí no haría sería Noche Buenos Días. Es un capítulo cerrado. Eso es como un boxeador que vuelve después de 10 años de retiro y se sube al ring. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, la noche es una franja que me encanta. A mí me encanta la noche. Y volvería a hacer radio en la noche, pero no haría Noche Buenos Días. Independientemente inclusive de que fuera con el mismo nombre, pero no lo haría como lo hacía. Haría otra cosa. Yo creo que sí. Por directo y sin barrera. Mira lo del por programa, ejemplo, sí. Lo del programa de Alonso Sila, Los Habitantes de la Noche, es un programa que no es un programa nacional, es un programa regional totalmente, ¿no? Es un programa que es hecho para la región. Sí. Ese programa y tiene el tono de región. Tiene el tono de región. Y ese programa va nacional, seguramente no tiene toda esa fortaleza que tiene el programa de Alonso para la es región. Muy coloquial, muy increíble, muy antioqueño. Absolutamente. Y es delicioso. Hombre, claro, imagínate. Yo no lo oigo por eso, porque lo empiezas a oír y te vas quedando con... El otro día me reía mucho, que, señora, vamos a llamar al alcalde, señora, para que le tape el hueco que tiene usted al frente. Eso no lo dice sino Alonso. Sí, no. Ese programa, ese no lo puede hacer sino Alonso Arcila. No hay nadie más. No lo hace sino él. Bueno, señores, creo que ya nos está diciendo aquí nuestro productor. Se le enfrió la sopita que le preparó doña Consuelo a Jorge. Ay, María. Ahí está el horno microondas, hermano. Yo me quedé sorprendido de verdad con lo que contó Monseñor de que Jorge había sido el niño del pesebre viviente de Hugo. No, lo que pasa porque él era muy lindo, lo que pasa es que se dañó. Se cayó en las prestadas. Se cayó y se toteó en las prestadas. Hombre, por Dios. Sí. Hombre, ustedes no saben, pero créanme que es verdad. Yo en diciembre, yo cogía una cajita de la tienda de mi mamá, una cajita de esas de gaseosa, y la formaba en papel y compraba bobadas o bombas o cosas y salía a vender ahí en una calle que era un buga donde la cerraban exclusivamente, ponían como un mini de cosas ahí, vendían pólvora y todo, vendían ahí. Yo vendía ahí, no sé para qué, pues seguramente para tener unos pesos en el bolsillo, pero sí salía a vender esas chucherías por ahí en la calle. El niño Dios moderno, el niño Dios chuchería en la calle. Pero esa lengua tan riperina de esto sí es una barbaridad. Hombre, ¿qué le digo yo a Néstor? Néstor, esta es tu casa. Directo y sin barrer es tu casa.
Yo sé que sí, muchas gracias. Volveré a estar aquí. No, ¿Oíste? Sí, y hay muchos programas que es rico que esté Néstor, que nos acompañe, porque la verdad es que Néstor es una persona de una altísima capacidad Muchas intelectual gracias. y es bueno es muy agradable poderlo estar corriente. Y esto tiene que ser como una charlita bien deliciosa. Y yo pues les agradezco y acepto la invitación. Y tu presente es Televid, ¿cierto, Néstor? Estoy en Televid, tengo un programa que se llama Había una vez. Estoy contando la historia universal por capítulos también, es decir, cada noche estoy utilizando una técnica que a mí me ha gustado mucho y que siempre me ha dado resultado, y es la técnica de las 1001 noches, puro interesada. Nunca termina el programa, porque nunca comienza, sino que siempre queda en punta. Y va un día tras otro y dele. Era la expectativa. ¿Televid es un canal regional, don Néstor? No. Televid nació en Medellín, ya es muy internacional. Nosotros tenemos muy buena cauda de televidentes en Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Argentina, en Europa también. Lo que pasa es que es un canal católico, y como no es de una ONG, no es privado, no es público, es como algo así, más bien se ajusta un poquito a un canal de una ONG. Y entonces es católico. ¿Qué cable operador lo tiene colgado para el mundo, Néstor? ¿Claro? UNE y Claro en Bogotá ya lo tiene. Sí, ¿Y DirecTV lo tiene también? No, ¿sí? No, DirecTV no. No, DirecTV no lo tiene colgado. ¿Recuerda el número de canal, don Néstor, en Claro? No te lo sé decir. Yo creo que en Bogotá... pero la gente ya lo puede buscar ahí. En UNE, yo lo cojo, por ejemplo, aquí en mi casa en HD en 217 o 17 en televisión normal. Pero aparte de eso, tiene la misa, tiene rosario, pero tiene unas franjas de entretenimiento también muy buenas, porque es una televisión muy blanca. No es una televisión que sea truculenta o que tenga cosas raras, no. A pesar de que es católico, hay mucha libertad, afortunadamente, y tenemos programas de salud, tenemos programas muy formativos. Tiene unos muy bonitos estudios, muy buenos estudios. Me consta, Jorge, me consta. 900, canal 931 en Claro. Sí, señor, 931 en Claro, sí. Ahí lo encuentro. Señores, gracias a ustedes, gracias, Néstor María. Hombre, Jorge, qué placer. Creo que en estos días nos invitan a otro.